Buenas tardes. Hoy vamos a ver un módulo que tiene que ver con un pago, el pago de Cañuelas, y una estancia, la estancia que actualmente se llama San Martín. Nos encontramos hoy con un grupo interesante para poder conocer una historia que parece que se estuviese muriendo. Pero las historias no se mueren porque fueron antes nada más. Lo que pasa es que esta historia es una historia del pasado, pero también es una historia que tiene futuro. Y yo creo que un tema muy interesante es que para poder construir futuro necesitamos saber cómo eran las raíces de nuestras cosas. Estos campos que vemos acá, más la parte que ahora es el Club de Campo La Martona, eran toda una estancia que se repartió esta tierra en 1680. Después de las primeras reparticiones que don Juan de Garay hizo de tierras a los primeros vecinos, a los primeros pobladores, casi sobre la costa, las estancias desde el Riachuelo hasta la Magdalena o las chacras de Pan Llevar desde Buenos Aires hasta San Isidro, se siguen poblando campos a lo largo generalmente de las vías de agua. O sea, en esa época un campo no tenía hoy no tiene sentido si no tiene agua, pero actualmente hay modos mecánicos artificiales de poder extraer el agua. En esa época, si no se tenía un bañado, un río o algún arroyo, no podía funcionar. Pasan los años, casi 100 años, y empieza a poblarse tierras hacia el interior. Al interior vienen subiendo por el río Matanzas. Aquí en el Pago de Cañuelas se puebla una estancia que después será de los Campana, allá por 1680. En 1683 Martín Viera pide al Cabildo que le cedan una estancia, un campo, aquí sobre el arroyo Cañuelas. ¿Qué ocurrió con todo esto? Al principio era ganadería, posiblemente con esclavos negros. Después ya fue cambiando la situación de Argentina, bueno, en ese momento no era Argentina, pero con respecto a los mercados internacionales, y empezó a cambiar el hecho de que antes se exportaba nada más que cuero, y de repente, principios del siglo XIX, por allá por 1830, se empieza a valorizar la lana, y todos estos campos se convierten en laneros. Inclusive en la otra parte, la parte vieja, que es una parte que ya tiene raíces que es donde se fundó la estancia, en realidad es un desprendimiento, vamos a encontrar elementos o galpones que después se repican acá, que son de época 1860, la casa es de 1800, y después cuando se hizo una famosa sociedad, que era una cabaña, la Sociedad Pastoril de Merinos, 1837, que era dedicada al mejoramiento del lanar. Esto es todo el comienzo de una nueva forma de riqueza del campo, que es la explotación del lanar. El lanar, que tendrá su mayor auge allá por los años 50-60. Acá vemos en un plano, como ya un plano de 1864, el plano de división de la tierra en la provincia, que muestra ya una provincia muy, muy organizada. A través del departamento topográfico, hace un plano de la provincia que tiene todas las propiedades registradas en un sentido moderno. Ya no eran el viejo sistema de entre elementos geográficos, o sea, que definían el territorio los elementos geográficos. Ya en esos años se organizó un poquito antes, se organiza el partido de Cañuelas, y esto corresponde a ese campo, lo que sería el partido de Cañuelas, ¿no?
todo ese territorio era un territorio prácticamente sin árboles. Los árboles que había eran algunos sauces en las orillas de los arroyos, espinillos y talas, y pocos. Y empieza a haber por esos años una gran transformación del paisaje. Y eso está relacionado con el aumento también de la producción y el valor de las propiedades rurales. Una de las cosas es la introducción del eucaliptus. Eucaliptus que se había introducido ya en 1856 de mano de Sarmiento, y que empieza a difundirse. Y se difunde también formas de organizar los cascos, haciendo un cortaviento, como si fuera una pared perimetral al casco que generaba un microclima interior. De esa época también se van mejorando de alguna forma, y por cientos de años de trabajo con la tierra, el tipo de pastos. Los pastos duros van evolucionando hacia pastos más suaves, más digeribles. Se introdujo ya desde el siglo XVIII el cardo, que en algún momento será el gran transformador del paisaje con su crecimiento en un campo donde no había otra vegetación que compitiera. También los campos que en épocas de no había límites o alambrados, se trataban de buscar que tuvieran accidentes geográficos que lo pudieran limitar para contener el manejo del ganado. Aquí en Cañuelas, en lo que había sido la estancia de Viera, se eligió un campo que tiene un arroyo por el medio, y el campo ese arroyo forma un rincón, y en la punta del campo, no en el centro del campo como era común establecer un casco, se establece en la punta del campo. ¿Por qué? Porque el arroyo actuaba de rincón y a su vez de defensa. Defensa contra los malones. En esa época, si yo tenía que hacer un corral para contener la tropilla de caballo, que era fundamental, madera no había, y lo que se hacía era una zanja, y se hacía un corral de tierra excavada, que se formaba una zanja y se tiraba hacia adentro y formaba una especie de muro, generalmente de unos 25 o 30 metros de diámetro, que servía para guardar la tropilla. El hombre de a pie era un hombre muerto en esa época, de gran inseguridad, ¿no? El corral todavía se ve en la zona de Cañuelas, más tirando a Udaondo. Cuando se pone el sol y de un avión se ven círculos o cuadrados, ya muy degradados. Simplemente es un pequeño montículo en el terreno, pero como son tierras que no están dedicadas o no fueron dedicadas a la agricultura, el arado no los deformó y quedó el montículo donde fue 200 años antes. Esas formas de corrales eran redondas porque no tenían querencia. Se podía manejar el ganado sin que se arrinconara en una esquina. Las que eran dedicadas para proteger la población generalmente eran cuadrados o rectangulares. Y esa es la distinción que se va haciendo. Por mucho tiempo, por siglos, 2 siglos, todos esos campos fueron dedicados a la ganadería con los sistemas rústicos y de baja eficacia en la producción, donde lo que se podía extraer como subproducto era la carne para el consumo y un poco que podría llevarse al abasto de Buenos Aires, o el recurso fundamental era el cuero que se carneaba a campo. La carne generalmente se desperdiciaba y solamente el cuero fundamentalmente para la exportación, ¿no? Era el recurso de la zona. Otro elemento que eventualmente se usaba era hacer el beneficio del cebo, que es extraer grasa, que era el combustible, y en épocas donde la cocina no tenía aceite nada más que a las clases más altas, todo se freía y se cocinaba con grasa. Un tema que era fundamental, y la idea traída por los españoles, es la idea de propiedad. Tanto la propiedad de la tierra como la propiedad del ganado. ¿Y cómo se marcaba la propiedad del ganado? Se hacía la yerra, que era marcarlo a fuego. Como eso se empieza a hacer la primera yerra, el primer hierro aprobado por el Cabildo, con las marcas de cada propiedad,
es de 1595, muy temprano. La yerra era una fiesta que convocaba a los pobladores, donde se hacía rodeo y se marcaba el ganado del propietario, ¿no? Acá tenemos 3 marcas que corresponden a la primera marca, 1830 y pico, de la estancia. Es la marca del gato, con 3 puntos. Después aparece la marca de la Martona, ya por 1880 y pico, 90. Y después ya en el siglo XX aparece la otra marca, que es la que conocemos nosotros como el isotipo de la Martona, ¿no? El nombre del pago de las cañuelas, se lo conoció desde muy antiguo. Las cañuelas eran los juncales que había en las lagunas. Era una zona de muchas lagunas de bajos con cañuelas. Y acá en un dibujo de Durán nos aparecen 2 cosas típicas. Estos dibujos se hicieron en 1864, cuando Durán, un pintor francés, va desde Buenos Aires a Lobos y fue dibujando en el camino lo que iba encontrando. Entre ellos esta laguna. Y vemos al fondo un rancho. Era la habitación común. No pensemos en cosas mejores. Muy eventualmente encontramos algo mejor. Y aquí aparece, en esta imagen, lo que sería el primer casco, ya una vez organizado, la estancia. ¿Y cómo aparece? Aparece una casa, que es una casa de techo plano. Esa casa, por las formas y por las referencias, está construida alrededor de 1800. Ya no tiene techo de tejas, que hubiera sido lo propio de unos años antes. Ahora tiene techo de azotea. Tiene unos ombúes al costado, ombúes que están alineados, señal de que lo plantó el hombre. Si hubiera sido aleatorio, hubiera sido plantado o sembrado por la naturaleza. Cuando el hombre hace una acción, siempre se basa en algún elemento geométrico. La línea, la regularidad, es toda la cultura que traen los españoles. Uno de ellos, lo más típico, el arado y los surcos. En esa zona también y de muy poco, recién en el siglo XIX se va a establecer el cultivo del trigo. No eran zonas agrícolas, por más que ya por 1870, 60, en la estancia se cultivaba trigo. Y en 1871 todavía hay un monolito donde se estableció la era del trigo, del primer trigo que se exportó en esa época, ¿no? Después de la ley de protección de los trigos. La forma de sacar el agua, tenemos referencia de las testamenterías del lugar. La Manga. Es una zona que tiene bañados, tiene arroyos, pero también era interesante sacar el agua cerca de las casas. ¿Y cómo hacían? Usaban una manga de cuero. Se hacía una excavación, un jagüel, y se hacía una bolsa de cuero que se bajaba y se tiraba a la cincha con el caballo, y se iba extrayendo el agua, de muy poca profundidad. Después, ya desde 1854, cuando Pellegrini lo presenta en su revista del Plata, aparece el balde volcador, que es un balde que tenía abajo una válvula, que cuando bajaba, el peso del balde y la válvula se abría, se llenaba de agua, y después cuando lo subían, el peso del agua cerraba la válvula y se extraía. Cuando llegaba arriba tenía un gancho que le permitía volcar en la bebida. Para esa fecha, la sociedad pastoril ya se organiza y hace nuevos edificios que los necesitaba para una explotación más moderna. Hace un galpón donde se criaban las merinos, el galpón de los merinos. Amplía la casa, o sea, una casa en H, al lado de la antigua casona, y se plantan árboles nuevos. Las testamenterías hablan de árboles de vista. Los ombúes siguen, se empieza a introducir ya por los 1850 y pico los eucaliptus, y tienen huerta y tienen árboles frutales. Y delante de la casa, ya por 1860 y pico, establecen un jardín
protegido por lienzos de tablas, o sea, un cerco de tablas de madera. La actividad importante era la oveja, y estos puesteros crían corderos, pero a su vez todos los años había que hacer la esquila. Una esquila que se hacía con un sistema que era la comparsa. La comparsa era un grupo de esquiladores, generalmente hasta familias, que iban de estancia en estancia haciendo la esquila. Esta imagen habla de una ramada, o sea, la esquila de lana no se puede hacer a campo por la humedad, y tampoco se puede guardar como se guardaban los cueros, que el último cuero protegía a los anteriores, a la intemperie. Y entonces se hacen ramadas, y a poco surgen ya en las cercanías, en rancho, un primer elemento que después será muy importante en el paisaje bonaerense, el galpón. Hay una estancia que fue tan novedoso el tema que le terminó conociéndose como la estancia Los Galpones. Las primeras fueron ramadas. Ahí se hacía la esquila, y si yo escuchase los sonidos, habría clic-clac de las tijeras de esquilar, y cada poco lata-latero. La lata-latero era que el que terminaba de esquilar un vellón de oveja pedía una lata, que era una moneda que cada estancia tenía, al capataz, y después al fin de día juntaban las latas y las cambiaban por pesos o por mercadería, o las jugaban. Aquí es también una cosa interesante la esquila. Es el primer trabajo importante donde participa la mujer junto con el hombre en la esquila. Participaba toda la familia. En esta imagen vemos un chico con una lata. Esa lata tiene brea, y lo que hacían era curar las mataduras que le decían, que era cuando había cortes, apurándose a esquilar, a veces cortaban la piel el cuero de las ovejas. ¿Y qué ocurría? Lo curaban con una pincelada de brea. Aquí vemos el casco de esa estancia. Se ve el galpón de los merinos en primera instancia, y al fondo se ve la casa principal, que es una casa que fue el casco de toda esa estancia durante mucho tiempo, el casco principal. Que a la sociedad pastoril de merinos se le van introduciendo mejoras, entre ellas la extracción de agua, y hay mangas de madera, mangas de cuero, y después aparece el malacate, que se movía con caballos, y que es una especie de bomba con energía animal, ¿no? Todavía está un malacate ahí en el medio del parque, ¿no? Y ya por 1878, pero vienen los primeros molinos de vientos de Estados Unidos. Esos molinos después reemplazaron a los antiguos sistemas que se conservaron quizás en algún establecimiento muy chiquito, pero ya después el molino de viento reemplazó a todas las otras formas de sacar el agua. La sociedad pastoril eran como hitos en el campo, en el medio de un campo donde no había límites, y una de las cosas que tenían era ser posta del sistema de postas bonaerense, un sistema que iba tejiendo todo el sistema rural, de forma tal de sacar la producción, de llevar la gente, de llevar las noticias, que estaban regularizados, tenían horarios y estaban pautados, y en cada posta se cambiaban los caballos. La distancia entre posta y posta es lo que aguantaba un galope de caballos, 16 kilómetros, 4 leguas más o menos, o 5 leguas. Ya el casco de la estancia se organiza con muchas más cosas, más complejo. Hay un galpón de toros, tanque elevado, bueno, una cantidad de cosas, y empieza a poblarse o a cubrirse o limitarse con los alambrados. Alambrados que formaban potreros, y en cada potrero había un puesto. En 1864 se fracciona, se arma un nuevo casco en una tierra cercana, que había sido el puesto San Martín, y que después ese San Martín es el nombre que tendrá la nueva estancia que surge, San Martín en Cañuelas. Después de Caseros se consolidó la oveja por un lado, pero empieza a haber otro tipo de cosas nuevas. El caballo criollo, el caballo tradicional nuestro, era un caballo sin refinar, maltratado muchas veces, por más que después le construyamos historias buenas,
y se empiezan a incorporar caballos o padrillos para mejorar las razas. Y esto se convierte en una cabaña para caballos. Y vamos a ver en muchos de los lugares que recorramos que encontramos bustos o efigies de cabezas de caballo. Inclusive todas esas cabezas de caballo quedan las de acá porque no se dieron cuenta, pero han desaparecido. En las fotos viejas los tenemos. Esto era la vocación del lugar. 1885 se construye un galpón, que es un galpón importantísimo, el galpón más importante de todo que tiene todo el partido, ¿no? O sea, y hay muchos galpones. Este galpón, fíjese en el valor que se le daba a lo que contenía, tenía los padrillos, era una caballeriza. Tenía los padrillos Morgan y Shirley, con los cuales se mejoraba la raza y aparte se criaban y se vendían para el mercado. Un mercado que estaba basado en una cultura ecuestre, donde todo el movimiento y las comunicaciones se hacían a caballo. Después irán siendo reemplazadas por el ferrocarril en algún momento, o ya también el caballo y los bueyes. Y más adelante, ya en el siglo XX, el caballo va perdiendo importancia y va desapareciendo y se va ubicando solamente en lo deportivo, o en lo que puede ser algunas jineteadas que se pueden hacer por tradición, pero el caballo va perdiendo protagonismo en el campo. ¿Y qué aparece? Aparece el motor vapor, el motor de combustión interna, ¿no? Con los tractores y con los automóviles. Este galpón es un galpón muy bien hecho, alrededor de 1885, en un momento en que estaba de moda o se estaba introduciendo como el elemento de gran valor y de prestigio, la arquitectura francesa. Y este galpón, un galpón para animales, termina siendo un gran palacio. Un palacio que está, por más que esté construido con gruesas paredes de ladrillo y adobe, tenía un techo, una cobertura, con 4 torres en cada una de las puntas y una mansarda importante central. Tenía ventanas de balancín, de ventilación, tenía ojos de buey, toda una cantidad de cosas muy avanzadas para su época. Este galpón adelante tenía un espacio que es el picadero, donde se trotaban y se trabajaba con los animales, ¿no? Este galpón se quemó el techo en 1892 y después el techo nuevo ya es metálico, metálico cubierto con ese gran material que fue en la Revolución del Campo, que es la chapa ondulada. El anterior galpón también estaba con chapa ondulada. Ya desde 1850 y pico se difunde a través del ferrocarril la chapa ondulada para reemplazar los techos de paja. En la estancia también vamos a encontrar algo que después lo vamos a ver, que es techos de ripia. Ripia eran unas tejas de madera aserrada que traían de Estados Unidos, pero que tenían una duración relativa, pero muy buena aislación, mientras que la chapa condensa y no tiene buena aislación térmica, ¿no? Bueno, este es el galpón en 1890 y pico, cuando queda como hoy se lo conserva, ¿no? El galpón tuvo ya el caballo, y la cría de caballos va desapareciendo, y el galpón se va convirtiendo de caballeriza en galpón de los toros, en función de la industria láctea que se había, o era la que mayor intensidad de producción tenía en la estancia. Delante del galpón se construyen alrededor de 1920 unos grandes silos que estaban destinados al forraje. ¿Y forraje por qué? Porque el animal necesitaba alimento en el invierno y había que de alguna forma conservar el forraje. Se lo conservaba en el galpón 8, tiene un gran entrepiso arriba, donde se conservaba el pasto, y también por esa época se hacían ensiladas subterráneas
o sea, haciendo una zanja y llenándola de pasto y cubriéndola después para que no fermente, o se empezaron a construir estos silos, unos silos cilíndricos que vienen, su modelo viene de Estados Unidos, y que al principio eran de madera y después se construyen en mampostería. Silos que se llenaban desde arriba, apisonando el pasto para que no fermentara, y después cuando lo necesitaban lo iban descargando por unas ventanas laterales que tiene. Tenemos, aquí vemos las caballerizas viejas, el patio de servicio, el patio de trabajo y las casas del capataz al costado. Era todo un núcleo productivo, ¿no? La presentación de los ejemplares premiados que tenía la Martona, que tuvo muchísimos ejemplares premiados, tanto en vacas, o sea, en vacunos, como en equinos, ¿no? Acá tenemos una foto que es muy interesante de 1900, cuando se está instalando una raza nueva, la Holando-Argentina, que va reemplazando a otra raza que anteriormente había sido la raza lechera, que era la Durham, pero esta es especializada y tiene mayor producción, ¿no? Bueno, el ordeñe, en cada sector del campo se arma una especie de puesto, y cada una es un tambo, donde se ordeña la vaca a la madrugada, y esto sirve para alimentar la producción de la fábrica, la Martona, que después en un sistema perfeccionado se ordeñaba a la madrugada, y a las 9 de la mañana se estaba tomando leche en Buenos Aires, la leche en Buenos Aires. En la zona la producción láctea era muy primitiva. La manteca se producía en unas botijas de cuero al correr o el trote de un caballo, entonces se separaba la nata del suero, y ya por 1826 se establece en las cercanías, en Monte Grande, un establecimiento que se llama Colonia Escocesa, donde vinieron algo así como 250 personas, pero cada una especializada. Los hermanos Robertson habían establecido esta colonia, fundamentalmente con escoceses, y ya al año de llegar ya estaban produciendo manteca, y la estaban vendiendo empaquetada en paquetes de papel de 1 libra en Buenos Aires. Esto es el primer esbozo de una industria láctea. Y después, 1889, Casares viaja a París en el momento de la exposición de París, la exposición universal del centenario de la Revolución Francesa, y trae una máquina que le impresionó, la Alfa Laval, que es una máquina que sirve para desnatar la leche. Antes, para desnatar se hacía todo un proceso artesanal muy complicado. Acá, por centrifugación, por un lado va el suero y por otro lado la nata. Esto permitió un manejo de otra escala, un manejo casi industrial. Casares ve la máquina y trae la máquina, compra las máquinas y las compra, pero vienen solas, sin los mecánicos, sin nada, y las terminan armando los herreros de Cañuelas. Fíjense en lo que es era una máquina simple en esa época, después se va complejizando. Como los campos, los partidos, cada población tenía sus herreros, sus carpinteros, sus artesanos, talabarteros. Había mucho de producción local artesana. Todavía no está la producción industrial sobre el territorio. Estaba nada más que en los grandes centros poblados. Y instala una fábrica que está allá atrás, no la vemos ahora, pero si agarramos por la entrada principal, la vamos a ver al fondo. Lo único que queda es un tanque muy viejo con patas de quebracho, y un piso que tiene baldosas de Hamburgo, que eran baldosas que venían como lastre y que acá se usaron bastante. Eso es lo que se recuerda. En 1885, en esta zona, había llegado el ferrocarril, que Casares fue uno de los patrocinadores también. Y eso le dio mucho sentido económico a todo esto.
Mientras que antes cualquier producto tardaba 2 días en llegar desde Cañuelas a Buenos Aires, ahora tarda 1 hora. Y esto revolucionó el tema porque toda la región y prácticamente todo ese cinturón que rodea Buenos Aires, donde llegaba el ferrocarril, las producciones tanto de ganado vacuno como lanar se transforman en ganado vacuno lechero. ¿Por qué? Porque Buenos Aires había crecido, ya estaba cerca en 1905 de tener 1 millón de habitantes y necesitaba de un gran abastecimiento, en este caso de leche, y ese cinturón alrededor de Buenos Aires actuaba con los tambos. Los tambos más primitivos, cuando no estaba el ferrocarril, llegaban a 3 o 4 horas de galope, y ahí se cortaba, porque ya lo otro no era práctico. Llega el ferrocarril y ¿qué pasa? La oveja se va y que aparece el tambo y al poco tiempo la Holando-Argentina, y ahí se fundó en 1889 la Martona. En 1900 hacen la fábrica nueva, que es donde ahora sobre la estación. Una gran fábrica con toda la modernidad que se pudiera lograr en esa época. Tal es así que cuando algunos de los visitantes que viene nos hablan de 3 industrias en el mundo, de las cuales una era la Martona en Cañuelas, otra era en Berlín y otra era en Estados Unidos, en Chicago. Y todo esto toma una dimensión que tapa a las otras. El tambo, la leche, la Martona, tapó a la oveja, tapó al conocimiento del caballo, todo, porque fue muy, muy importante. Ya la fábrica nueva tiene máquinas amasadoras, alfa laval, toda una serie de cosas, laboratorio, muy avanzado. Y otra cosa que se avanzó en esta época fueron los envases. Envases que son muy singulares, la leche maternizada, después ya por 1905-6 el dulce de leche que venía en latas, la manteca que se vendía en latas, es toda una cantidad de cosas nuevas que permiten una distribución mucho más eficaz, y eso unido al tema del frigorífico permitió que esa industria se consolidara. Tenemos ferrocarril y frigorífico. La Martona, su arranque se basó en esto, ¿no? Grandes productos, y novedosos como el yogur, la cuajada, inclusive en algún momento en la estancia se llegó a producir miel, y la miel La Martona era una miel muy calificada. Casares había tenido mucho que ver con la introducción de las colmenas europeas que nos vienen desde Chile, Mendoza, y después llegan acá, frente a el viejo sistema de recolectar la miel. Todo ese sistema tenía terminales en las lecherías. En Buenos Aires había 40 lecherías, y las lecherías habían cambiado la imagen de lo que es vender leche. Antes la leche se relacionaba bastante con lo antihigiénico. ¿Y qué pasa ahora en las lecherías? Se construyen lecherías, la primera en Palermo, en los bosques de Palermo, donde la leche se vendía fresca, inclusive se vendía un vaso de leche, y los otros productos, y la lechería en sí parecía un laboratorio, imaginando y rescatando la idea de la higiene. Azulejos, mesadas de mármol blanco, los despachantes vestidos con guardapolvos, con delantales blancos y guardapolvos. Todo hablaba de la leche como higiene, y como hoy día podemos tomar Coca-Cola o alguna bebida refrescante, en esa época se tomaba un vaso de leche fría en verano. Esta imagen es de Caras y Caretas, de 1903, donde aparece Casares en una caricatura de que se estaba llenando de plata con la nueva industria, que era el presidente de la Martona. Y en otra imagen aparece Carlos Pellegrini, que era el vicepresidente. O sea, 2 personajes de un enorme protagonismo en esa generación del 80 y en lo que fue la industria y las finanzas de fines del siglo, ¿no? Inclusive este es un lugar que fue visitado por muchos personajes ilustres. Donde estamos nosotros pasaron muchos presidentes. El primero que hay, que fue una gran fiesta, que en el Diario de la Nación dedica una página a eso, y en el Archivo General de la Nación están las fotos
de toda una fiesta que se hizo el 31 de octubre de 1900, cuando vino el presidente de Brasil, Campos Salles. Y tenemos algunas fotos con todos sus ministros y los ministros de Roca, que era el presidente en ese momento. O sea, y Roca por acá, ¿eh? O sea, fantasmas hay montones. Hoy están olvidadas esas cosas y se podrían rescatar muchas fiestas locales basadas en esto, porque la gente de a caballo estaba vestida de determinada forma, el premio de la carrera de sortija fue un anillo de plata, bueno, y se corrió en la calle principal de entrada a la estancia, ¿no? Hubo otras visitas, el presidente, entre muchas visitas y de personajes, y de fundamentalmente el presidente que era más notorio, entre ellas Campos Salles, y después en el año 37 viene el presidente Vargas, presidente de Brasil, y ya la industria estaba desarrollada en una dimensión distinta. Casares había muerto en 1910, pero su hijo siguió y organizó y le dio un sentido de empresa mucho más avanzado. Visita el presidente Vargas. Y el último que pasó acá, y hay una foto saliendo de este lugar, es de Gaulle. Una visita donde todavía la estancia estaba en sus últimos años de plenitud. En estas imágenes lo acompaña el presidente Iliad. Y hay una cosa interesante. ¿Por qué venían acá de otros lugares? Porque esta estaba considerada una de las 3 estancias más significativas. Una era la de Pereira La Ola, la estancia San Juan, otra la de Cobos, cerca de Mar del Plata, y otro era esta, que decían que era una estancia industrial. Esa es la vocación del lugar. Acá tenemos en la entrada un portón importantísimo que había sido en algún momento del Parque 3 de Febrero, una entrada iluminada con lámparas de gas, como todo el parque estuvo iluminado con lámparas de gas y con portones que habían sido diseñados, por lo menos lo que surge de las investigaciones, por Dormal, el arquitecto Dormal, en 1875. Vemos el parque de la estancia. Se entra a través de, que ya no están, o están parcialmente, de avenidas de eucaliptus, y es un parque que tiene como 2 instancias. Un parque diseñado en sus primeros años, allá por los años 60, con un diseño de estilo francés, con avenidas, ejes, de las cuales subsisten 2 fuentes. Pero las fuentes están como en el aire. Sin embargo, estas fuentes, aquella y esta, enfilan a la casa vieja y se construyeron antes de que se construya la otra casa. Porque acá había un parque francés, con avenidas y con una serie de cosas, inclusive por allá donde se ven aquellos montones, había eucaliptus enfilados. Los eucaliptus acá fueron protagonistas, los primeros los plantaron en 1869, que algunos raigones todavía están por ahí. Así que es un lugar que donde uno pise hay historia. Este parque, por ejemplo, en su momento de plenitud, lo manejaban 12 jardineros, pero no había máquinas, se hacía a guadaña o a hoz, ¿no? Y después, por allá por 1890 y pico, lo rediseñan, y lo rediseña alguien que puede haber sido alemán o inglés, no sabemos exactamente, y hace un parque romántico. Un parque donde hay abras, donde se mezclan las especies. De las 80 especies que hay en el parque, solamente 3 o 4 son nacionales. Y eso marca toda una ideología de dónde estaban los valores. ¿Y las 80 especies? ¿Hoy hay 80 especies todavía? No sé exactamente, pero cuando hicimos un relevamiento hace unos 30 años había 80. Deben estar casi todos. Es increíble la diversidad. Por eso, yo creo que hacían un culto a la diversidad, porque la cultura de esa época en la arquitectura era ecléctica, claro. O sea que una mezcla de cosas. Y en los parques, depende de cómo se planteaban,
los parques iniciales, fíjense, ni este parque lo tiene así, es una especie de pared que cierra contra el exterior. Desde adentro no se ve la afuera. Claro. Eso recién con algunos paisajistas argentinos se logra superar y se hacen abras, que son algunas aberturas donde yo puedo desde adentro ver afuera. Pero todo eso tuvo que ver con una revalorización de lo nuestro, ¿no? Aquí vemos una imagen que es de 1890, con el viejo nuevo, ¿no? Ya parque, con bowling green, con los eucaliptus jóvenes y con los árboles nuevos, ¿no? Acá otra imagen, esta es de 1900, y aparte de los bowling green con el cual estaba diseñado el parque, vamos a ver allí al fondo las lámparas, o sea, lo que serían las lámparas para iluminar el parque, que se alimentaban con un destilador de gas que estaba en la casa principal, y de lámpara en lámpara iba recorriendo una cañería de plomo, que había que encender las lámparas una por una como se hacía en Buenos Aires en las calles. Pero en 1900 estamos hablando, un parque iluminado en el medio del campo. La primera casa aquella, que es de 1864, se construyó según el modelo de un chalet inglés. Inclusive no era así. Las paredes no estaban revocadas, sino que las paredes eran de ladrillo a la vista, tenía cortanieves. Ustedes ven la pendiente de los techos, no son para el clima nuestro, es para el clima europeo. Esa era toda la cultura de la época. Lo nuestro estaba como arrinconado, después surgirá. Yo creo, por ejemplo, hay mucha historia de esto. Allá ven ustedes, si quieren nos acercamos así ya. Dale. Después esa casa va evolucionando. En 1890 le agregan un pabellón con techo de pizarra, ya no de teja francesa, asentado sobre columnas de fundición. Otro detalle importante, Carlos, que te das cuenta que ese edificio es más antiguo es por lo que vos me habías comentado esa vez, que está a nivel, sí, y que después... los cascos de las estancias recién cambiaron el empaque hacia 1870 y pico, 80. Los cascos viejos están siempre asentados sobre la tierra. Los cascos nuevos tienen una especie de podium y están siempre levantados de la tierra. Esa es una actitud frente a la gente y a todo. Bueno, esto se hizo posterior y está levantado en relación a la parte, ¿no? Sí, esto es 1903. Tiene como un nivel distinto. Sí, hay 3 escalones, pero marca la diferencia. Aquello quiere ser casa, esto quiere ser palacio. Y es muy interesante, hay un relato de un periodista francés, Suret, que recorre estos lugares y dedica un capítulo de un libro a describir este lugar. Y describe cosas como el interior de la casa y cómo tenían las señoras arreglado el interior. Era una casa burguesa inglesa, con camas de bronce, brocatos, una serie de cosas. Que no es aquella es para recibir, esta es para la familia. Ya hay como cambios muy importantes, por eso se ve, tuvieron el buen tino de no tocar nada de esto y dejarlo de lado. Si nos acercamos vamos a ver esa etapa de 1890, es ese pabellón del medio, ¿ven? Tiene techo de pizarra, ya tiene ventanas guillotina, mientras que la de los 64 es más difícil, y donde están es porque las cambiaron. Y las 2 columnas del arco, vamos a ver ahora, adentro tiene una columna de hierro fundido, que era lo que se usaba en la época. El arco lo hicieron en 1931, cuando todo esto se quiso ser colonial. Entonces cuando se pinta de blanco, se le agregan esas rejas, se le agregan esa faja abajo de color almagre, y se arman un montón de cosas. Vamos a ver aquello, después vamos a ver los leones, que tienen también otro significado. Y ahí están los caballos. Ahí están los caballos. Relieves de caballo.
Pero cada galpón acá tenía por lo menos 3 cabezas de caballo. Y había uno solo que tenía una vaca, la cabeza de una vaca. Estas son piedras de Hamburgo, lo que decíamos, que venían de lastre en los barcos de Alemania. Después ya se empezaron a producir en Olavarría. Bueno, fíjense, acá arriba, que tiene un capitel. Ese capitel es porque adentro de esto hay una columna igual que allá, una columna de fundición. Después lo revistieron y hicieron los arcos. Acá tenemos un techo que corresponde a esa evolución que se hizo fines del siglo, más o menos 1890, que es con perfilería de hierro. Mientras que toda la estructura de adentro es de madera. Estas puertas, fíjense que son bajas. El vidrio partido es casi el máximo que se podía fabricar en esa época de vidrio. Tiene postigo, son muy simples. Y tiene unas manijas, estas, son unas manijas inglesas que usaban de 1860-70. Muchas de estas cosas van a la basura porque no se conocen. Si uno, pero no aquí, en todas las estancias. Salvo que alguien conozca el qué, es cada cosa no lo puede valorizar. Y como están percudidas y van completamente desvalorizadas. Esto es una casa que es como una cápsula del tiempo. No sé si podremos entrar, pero tiene todavía cielos rasos de tabla salada, una tabla ancha de un pie, con tapa junta clavado, que es antes de la tabla más fina, machembrada de pinotea. Y tiene pisos de tabla ancha de 12 centímetros, machembrado pero clavado de arriba. Esas son todas características de época, no es el pinotea que conocemos, ¿no? Ven acá la evolución, ¿no? Mostrando la evolución. Sí. Esto es 1864, ladrillo a la vista, las tejas, los cortanieves, las 12 efigies de caballo. 1891, 90 y pico, la parte que le agregamos francesa acá y atrás una galería. Después, 1903, vino un arquitecto famoso, Mirate, que había hecho edificios muy importantes en Buenos Aires, y hace la ampliación. Y le pone toda una pérgola acá, que tiene madera, de este lado no se ven, pero del otro lado todavía queda alguna, Jugendstil, que es el Art Nouveau austríaco. O sea, una mezcla de estilos, porque por ahí hace estilo Renacimiento italiano una cosa y hace lo otro. 1903, la casa tiene una ampliación. Ya la casa necesitaba tener capacidad de recepción social y se hace un gran palacio al lado de la casa familiar original, un gran palacio que lo hace el arquitecto Mirate en estilo Renacimiento italiano, con galerías hechas con pérgolas que también tienen algunos rasgos del Jugendstil en sus formas de diseño. Y después en 1931 esa casa, que ya ese viejo estilo Renacimiento, que está elevado como un podium sobre el terreno, ya no es como la casa antigua que está sentada en el terreno. ¿Qué pasa? Se la transforma, mejor dicho, se la maquilla en estilo neocolonial. Y entonces sus paredes, que en la arquitectura de Mirate Renacimiento era un ocre desaturado, como a veces aparece cuando se cae la pintura, se blanquean. Y después, en esta época, 1931, empiezan una serie de elementos. Por ejemplo, se construye una torre, que no hacía falta para nada. No es función de la casa, es función simbólica. Porque aparte se puso el reloj como para que marcara las horas. Se pintó todo de blanco, ustedes lo van a ver que todo pintado de blanco. Se le agregaron rejas tratando de imitar español. En los alféizares de la ventana le pusieron azulejos pas de Calais,
que los desarmaron de un baño que había en la sociedad pastoril. Eso. Todas las tradiciones orales son riquísimas cuando uno empieza a hablar con la gente, los viejos, porque se acuerdan de cosas. Y bueno. Y agregaron los leones también. Sí, pero los leones están desde. En esta casa ya había de los leones. Los fueron moviendo. Los fueron moviendo del lugar. Los leones tienen todo un sentido simbólico. En realidad es protección. Ya los griegos en Micenas, por ejemplo, tienen 2 leones rampantes en la puerta. Los egipcios lo usaban, se usó mucho en Oriente, los leones. Inclusive algunos que parecen no leones. Y los ingleses lo traen de Asia a Inglaterra. Y toda la época victoriana, cuando uno hacía un edificio de empaque, le ponían los leones para que guardaran simbólicamente la entrada. El guardar las entradas es un tema que hoy no tiene importancia, salvo que le ponemos 2 cerraduras, pero en esa época la cosmovisión que había es que había que poner elementos protectores. Y nosotros lo vamos a ver en lo cristiano, por ejemplo, la hornacina con la Virgen. Nunca se pone en la puerta de servicio. Siempre es en la puerta principal. Los franceses, por ejemplo, en el norte, ¿no? Y en contacto con Alemania, en la época medieval, ponían en las casas una cornamenta de ciervo para que no entraran las brujas. Y era eficaz porque nunca entraron las brujas. Claro, en lo criollo ponemos la ruda macho. Yo cuando terminé mi casa, el albañil me trajo una ruda macho para plantar ahí al costado. Ese era el protector. No era tan simple todo. Lo que pasa es que hoy día nos cuesta interpretar esa cosmovisión que corresponde a otra cultura, ¿no? Aparte de las comunicaciones desarman todo, ¿no? El romero, por ejemplo, en el cerco es una cosa que ponen los españoles para proteger. Aparte de bueno para las salsas, lo fundamental es para proteger. Dice que con el romero la mujer lleva ¿Y el ajo? La mujer lleva los pantalones. En casa está lleno de romero. Por todos lados. Por eso hay muchas cosas que hoy día nos llegan en una lectura diferente a lo cual fue el origen de estas cosas. Y la razón. Una cornisa hoy la vemos como un adorno. En su época era para proteger la pared, que la lluvia se alejara. Claro. El cortanieve de acá era para que no se formara una capa de nieve, en Buenos Aires imposible, que tirara bajo el techo. Entonces le ponían un cortanieve que hacía que las 2 partes se pudieran caer. Hay un tema que nosotros tratamos de trabajar, es que las cosas nos dicen su razón de ser. El problema es saberlas entender. Así que, bueno, vamos para allá, al interior, así lo... ¿Ven? Estos son los pas de Calais. No son de acá. Estaban en un baño de esos que se llenan con baldes, en la estancia de la sociedad pastoril. Cuando hicimos los trabajos de recuperación del casco de la estancia allá, ¿qué encontramos? Encontramos entre los escombros azulejos rotos. Este rizo, por ejemplo, que parece una cosa, en realidad es una flor de lis borbónica y se usaban en la época del rey. Era la expresión de la monarquía y en la independencia dejaron de usarse. Que ahora así con planta enredadera. Sí, eso era el que era. Material era. Llegaba hasta acá. Llegaba hasta acá, sí. ¿Cómo era el techo? ¿También? De madera igual, pero con plantas y con baranda. El dibujo parece como pintado de amarillo. Sí, claro, las paredes, ¿no? En esta. Sí, las paredes. Claro, es el reflejo. Y acá cuando yo conocí esto había un mail coach, que es un carruaje inglés que habían traído acá y que con el cual, por ejemplo, el presidente Camposalle vino de la estación hasta acá. Esas cosas, como tenían ruedas, desaparecieron. Este lugar es qué lástima. Es un patio impresionante. Y esta puerta, que es 1931, pero es una puerta cordobesa colonial.
rearmada acá. O sea, eso es uno de los temas que hay, es que hay mucho de coleccionismo, ¿no? Yo agarro algo y lo pongo en algo que es una arquitectura, le pongo otra, como contrapunto, como elemento de prestigio, ¿no? Esta es una puerta, ahora le voy a mostrar por adentro, de tableros replanados, no están encastrados. Es una puerta de una cosa principal, puede ser de una iglesia, Parecía, sí, o puede ser de una casa señorial. ¿Por qué la altura de la puerta? Porque se entraba de a caballo. Y en las iglesias se salía con el palio. Pero lo que se usaba comúnmente son los postigos, que son estas dos de acá. ¿Quieren que entremos? Vamos. Bueno. Miren, por adentro ven los herrajes. Adelante, adelante. Bueno, esta puerta de adentro, bueno, hay cosas tocadas, ¿ven? Todo esto es tocado. Pero, por ejemplo, el postigo tiene unos herrajes que son herrajes muy antiguos. Estos se usaron entre 1750 y más o menos 1800. Se llama alcayata. Al-Kayata, que en árabe quiere decir gozne. Y tiene la forma barroca. Y estos se clavaban. Este de acá, que es el que da rigidez a las puertas, se llama pernil. Y también está hecho con la misma forma, con hierro forjado. Todo esto clavado, no tiene tornillos, no existía tornillo, por lo menos acá. Y bueno, acá abajo lo han cortado, ¿no? Para que entrara, pero bueno. Carlos, ¿por qué tiene una reja eso? No, eso se lo colocaron después. Después. Sí, sí. Igual que esto, ¿no? Estos se llaman peinazos, estas divisiones horizontales. Y es una joyita. El día que lo restauremos, va a parecer una cosa bárbara. Y restaurarlo no es mucho, porque no está destruido, sino que lo que hay que hacer es tratar la superficie, limpiarlo y después sellarlo y darle una cera o un barniz mate muy liviano, ¿no? Pero es una joyita. Más las dos esculturas que estaban ahí en esas repisas, que las hemos guardado para seguridad, que le dan el clima a todo esto, ¿no? Acá tenemos otro tema que es muy interesante, que son las estufas. Cuando esto se arma, no existía, por ejemplo, era bastante difícil de ordenar la calefacción. Entonces, una casa de calidad y con mucho servicio doméstico, lo que tenía era estufas en cada ambiente. Y las estufas son de colección, porque cada una, esto lo deben haber comprado en el anticuario. No son originales, o los pueden haber usado para esta casa, pero ya son por ahí más antiguas, ¿no? En el baño hay una, ¿no? Sí, en todos lados. Sí. Y allá hay una caja de seguridad hecha con flejes y remaches, que eso también corresponde a mediados del siglo XIX. Y Carlos, y el servicio doméstico era el que se encargaba de que estén todas prendidas durante todo el tiempo. Sí, sí. En una casa importante había una persona para atender las estufas. Yo voy a Sí. A vos te encanta. Y un poco en los jardines. Cada Los fuegos 2 y los horas jardines. había que cargarlas. Y era la única Calefacción. Sí. No, eso y los braseros, que era una especie de palangana que tenía un remate de madera o de bronce, un anillo, adentro tenía una especie de palangana con unas manijas, se hacían las brasas afuera y se ponían ahí, y después tenía una caperuza arriba. Y las señoras se sentaban alrededor con los pies ahí, y esa era una calefacción. Nosotros no entendemos lo que era una casa fría o una casa caliente con la visión de hoy. No. Imposible. Bueno, ahí tenían ustedes ven las ventanas como cambiaron. Vamos a ver en aquella puerta, por ejemplo.
Los pisos son estos ya de pinotea. Ese es un piso a la húngara, hecho con tablas en diagonal. Abajo tiene un contrapiso de madera. Y después tiene unas vigas y después tiene una cámara de aire que ventila alrededor. Y el gran error de esto es cuando uno toca eso, cómo ventila, porque la tierra sigue. Entonces en este caso lo que han hecho es poner rejillas en todo el perímetro. Para que ventile. Nosotros si podemos usar un sistema WaterTech, sí, que parece mágico. Esta puerta, por ejemplo, mira. Esta puerta es plateresco español, pero en realidad es también de factura nueva. Y todas estas piezas están clavadas, no es ¿Están re bien mantenidas? Sí, está bien mantenida. Por eso todas estas cosas van a actuar de contrapunto con por ahí muebles modernos. Y hay muchas cosas que si uno estuviera edificando esto lo sabría distinto, pero ahora están. Acá hay una cosa de evolución y también de modelos antiguos. Esta puerta con ese vidrio partido en realidad quiere imitar a Versalles. Para esta fecha ya se hacían vidrios grandes que uno podía haberlo hecho en un paño. Y arriba tiene, como los techos son altos, y especialmente en una revolución cultural que hubo, por ejemplo, en la región nuestra, que fue después de la epidemia amarilla, que las casas tienen volumen de aire y se suben los techos. Y entonces se difunden las banderolas. Ustedes vieron que en el anterior no hay banderolas. En estas hay banderolas. Y estas banderolas tienen una característica igual que las francesas, que es una banderola, se abre verticalmente. Claro, no es banderola, tendría otro nombre. No, sí es banderola, se parece a una bandera. Eso es lo que decimos nosotros, pero esa es la nueva. Estas son las antiguas. La nueva se agarraba con un palo y se veía. Sí, o tenía la cadenita. Quizá no. Las persianas es otro elemento. Las persianas entre nosotros se empezaron a difundir 1880, 70 y pico. Antes en las ventanas se usaban la cortina veneciana, que eran tablitas de madera con cadenas, que no quedó ni una. Y antes solamente el postigo. Sí. Y las puertas iniciales, allá del siglo XVII, no tenían marco. Tenían dintel y tenían umbral. Y no tenían herrajes. ¿Cómo articulaban? En la punta de la puerta tenían una especie de prolongación, arriba y abajo, que se llama quicial. Y eso forma el quicio. ¿A ustedes nunca lo sacaron de quicio? Sí, como dije. Claro, tiene que ver con eso. Porque eso se armaba cuando se armaba la construcción. Los herrajes es una cosa, entre nosotros, es una cosa relativamente moderna, ya del siglo XVIII. Mira, ahí se usan esas puertas ahora, Sí, se ven, por ejemplo, en la iglesia de San Ignacio. Tienen un eje, que era lo que decía, porque no tenían herrajes contra ningún... No, eso, el marco total para la puerta se empezó a usar en el siglo XVIII. El marco se usaba para las ventanas. Y las ventanas no tenían hojas vidriadas. Y el vidriado, recién entre nosotros, se difunde mediados del siglo XVIII. Antes la ventana tenía solamente postigos. No había vidrio, no se inventaba. No, aparte, ojo, para nada tenemos que ver el modo que nosotros pedimos a la idea de confort. Claro. Nada que ver. No. Confort en aquella época era distinto. Era sentarse bajo la parra o ese tipo de cosas cuando hacía calor, o dormir la siesta. Cuando hacía frío era calentarse en esto. La casa de verano es siempre afuera. Y la casa de invierno es la que está adentro. O sea, Con estufas, chimenea. con estufa, el que podía, porque ojo, que las estufas alimentarlas no era tan fácil, en una región como la nuestra que no hay leña. No, madera, nada más. Sí, pero la madera, en la región pampeana, los árboles que había eran talas,
algunos espinillos y a veces, pero más hacia la costa, algún ombú. Todos los árboles que vemos son plantados. Sí, este parque con sus 80 especies son todas plantadas. Tenemos el eucaliptus, que es de Australia, la casuarina, que es de Australia, las palmeras, que son de Canarias. Tenemos un alcornoque, que es una joyita allí, que es del sur de España, entre Portugal y España. Ahí es en el corcho. Sí, ahí es en el corcho. Portugal. Hay un roble de acá también. Sí, los robles son todos. ¿Qué roble americano? Nosotros alguna vez, pero los chicos de Cañuelas, cuando quieren ver algo, van a Buenos Aires. Y yo creo que la afirmación en las raíces de cada uno sería ver primero lo nuestro. Y un tema sería, por ejemplo, recorrer un parque y saber qué es cada cosa. Y habíamos preparado fichas técnicas con un paisajista en esa época, como para poder ver a cada árbol. El problema es que no hay articulación entre la escuela y el lugar, porque estos son raíces muy fuertes. Una vez, hace ya muchos años, hicimos lo que llaman el Museo de un Día, en la Escuela 17, donde toda la gente trae alguna cosa que tiene que ver con la historia de su familia. Y traían un montón de potes y cosas así, y decían que eran floreros. Visto con el catálogo de la Martona, eso eran los envases de crema. O sea, lo que pasa es que no se reconoce. Por eso es tan interesante, si se pudiera hacer acá, una historia de todo lo que es el desarrollo del polo y el caballo, y una historia de la leche. Son las dos vocaciones del lugar. Un tema que se hizo días pasados y que nos aportó mucho material para esta presentación fue hacer una lectura y un recorrido por la casa con la familia de los actuales propietarios, organizadores de los nuevos destinos del campo, ¿no? Y fue muy interesante porque una cosa que había sido una invitación muy acotada, de repente se hizo una familia numerosa y con muchos chicos. Y los chicos hicieron una actividad muy interesante. A alguien se le ocurrió creativamente traer una bolsa llena de marcadores y algunos papeles, y los chicos empezaron a interpretar qué entendían ellos por las cosas, según lo que habían escuchado. Y bueno, es muy interesante porque la valorización de los chicos es desde un galpón hasta el frente de una casa, toda una cantidad de elementos que nadie les sugirió, los vieron, y que en realidad nos abre caminos para cosas como esta que queremos conservar de patrimonio y consolidar y de alguna forma hacer sobrevivir entre tanta tormenta. Qué interesante es cuando los chicos y las escuelas son plenas, van y reconocen el patrimonio a través de cómo son sus percepciones. No sé, es una sugerencia para las escuelas de la zona, que puedan reconocer este patrimonio y otros más, porque está lleno de este tipo de cosas, con lecturas simples. No hace falta el gran especialista, hace falta que la gente se conecte con esas cosas y establezcan el vínculo del afecto. Todo esto nos habla de una memoria de siglos, una memoria que está unida a la memoria regional y por extensión a la memoria nacional, y que nos muestra lo que fue quedando, porque todo esto que fuimos viendo son como retazos sobrevivientes de épocas y de expresiones determinadas, y que van muriendo si no hacemos algo. Y el algo es que la funcionalidad de una estancia ya perdió sentido. Ya no son las estancias como esta estancia que tenía ahí en las cercanías, viviendas para 100 peones, y viviendas para muchas familias y tenés de cosas. Una estancia se explota de otra forma, se explota con contratistas que no viven en el campo. En el campo de sumo está el mayordomo o el cuidador y punto. Y las instalaciones son muy costosas de mantener, y cuando, salvo algunas personas que tienen la posibilidad de mantenerlas y conservarlas,
que le genera gran satisfacción y orgullo, la mayoría, los cientos y cientos de estancias, las vamos viendo que se van perdiendo. ¿Y se van perdiendo cómo? Las van depredando, le entra agua y se van diluyendo, y al cabo del tiempo vemos que se siembra soja hasta en el jardín de adelante, y al cabo de otro tiempo las ruinas esas molestan y se venden por escombro y no queda nada. Una forma de que se conserve este patrimonio rural, especialmente cuando tiene buenas comunicaciones que hace que permitan o se puedan desarrollar otras actividades, es con un reuso a nuevas formas. Generalmente son formas que tienen una dimensión social más allá de la familia y permiten un uso intenso, que se basan en estos elementos significantes como elementos de prestigio, pero que permiten, por su escala, mantener y dar otra vida a eso que se va muriendo. Es como resucitarlo. Y nosotros sintetizamos esto en quizás una frase que es: una historia que tiene futuro. Pero para que tenga futuro hay que pensar cómo se hace, hay que encontrar los que puedan organizar ese tipo de cosas, y quizás estos campos que tienen cientos de años pueden tener vigencia en nuevos usos por muchas generaciones que vienen. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Espero que no se aburran, ¿no? En una clase que vamos a trabajar algo muy técnico, pero que nos va sirviendo de jalones para comprender qué es el patrimonio, porque el patrimonio es mucho más allá de esas imágenes de edificios. Y vamos a ver el tema de las ventanas y vamos a tratar de presentar un primer esbozo de ese banco latinoamericano de afectos patrimoniales con el cual queremos organizar la interacción entre todos nosotros. Gracias. El patrimonio no es un fin, es una herramienta para la identidad nacional. Y cada cosa que vimos acá, esa mezcla, es argentino, porque lo nuestro, lo criollo, no es uniforme, es diversidad. Viene de todos lados. Claro, si hacemos la historia de cada uno de nosotros, de nuestros antepasados, por eso. Y eso es nuestra identidad. Que no es mala, es la nuestra simplemente.